Bueno, Baruch Hashem. Tenemos entonces esta carta, una magnífica carta desde el punto de vista escritural, el desarrollo y el contenido, y partimos, ¿no es cierto?, con una pregunta, que es una pregunta esencial, básica, que si verdaderamente nuestra fe invalida nuestra fe en el Mesías, ¿no? Nuestra creencia en el Mesías vino entonces a ser, ¿no es cierto?, parte de una invalidación de la ley, ¿no? Rab Shaul contestará, y lo dirá y lo aclarará, que verdaderamente en ninguna manera, sino que nuestra fe lo que hace es precisamente confirmar la Torah. O sea, con la fe, una persona que cree, una persona que llega a la fe por medio del Mashiach, esa fe lo que va a producir, ¿no es cierto? Lo que va a producir es guardar la Torah, confirmar que la Torah de Hashem es verdadera. Y la estructura la estructura temática en la cual vamos a estudiar esta carta está, ¿no es cierto?, en estos puntos que aparecen aquí en la pantalla. Vamos a hablar, ¿no es cierto?, básicamente de el hombre bajo el juicio de Dios, que es como empieza a desarrollar Rab Shaul el estudio. Luego, ¿no es cierto?, el hombre bajo la justicia del Eterno, ¿no es cierto?, bajo la justicia de Dios. El hombre luego bajo la gracia de Dios, el hombre luego bajo la elección de Dios y el hombre bajo el propósito de Dios. Todo esto bajo, ¿no es cierto?, es una expresión que usa Rab Shaul en esta carta y la desarrolla. Entonces, lo que vamos a ver es esto básicamente. Ya la carta, la estructura temática la vamos a ver desde esta visión, desde esta mirada. Cabe destacar, ¿no es cierto?, que uno pudiera estudiar la carta también de otras formas y probablemente, y Besrat Hashem, con la ayuda divina, cada uno de ustedes pudiera ahondar en cada tema, en cada punto, y pudiéramos ir desarrollando, ¿no es cierto?, desarrollando esto tanto desde el punto de vista del estudio como del punto de vista de la fe, para poder también compartir, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a ver la presentación. Ya vamos a hablar de la presentación y les voy a pedir ahí que abran su escritura, ahí en el libro de Romanos, en el versículo 1. Vamos a ver esta presentación. Ya este es un bosquejo que vamos a ir desarrollando y vamos a ver, ¿no es cierto?, que cada palabra, cada cosa que fue poniendo aquí el escritor, es decir, Rab Shaul o Pablo, ¿no es cierto?, como también él se da a conocer, es importante. Es importante, ¿no? No es simplemente una presentación, no es simplemente decir quién es, cómo se llama, qué hace, sino más bien tiene que ver con todo el sentido de la vocación y el llamamiento que él recibió de parte del Eterno por medio de Yeshua, ¿no es cierto?, nuestro bendito Adón. Entonces dice ahí el versículo 1, Pablo, siervo de Yeshua, el Mashiach, llamado a ser apóstol, ya apóstol, esta es una palabra griega. Ustedes saben que estos textos nosotros los tenemos en griego, pero nosotros lo que tenemos, ¿no es cierto?, es que el contenido, su contenido escritural, y el contexto también lo tenemos, el contexto judío, el contexto de Israel, ¿no? Vamos a ver que algunas palabras ¿a qué se refieren dentro del contexto de la Torá y del judaísmo, ¿no? Apartado para el evangelio de Dios. Entonces aquí tenemos tres cosas que tenemos que prestar atención y desarrollar. Lo primero, ¿no es cierto?, es siervo. Lo que primero que va a decir él es que es un siervo. Lo segundo va a hablar de su llamamiento, y lo tercero va a hablar de en qué consistió su llamamiento, y tercero, cómo él fue santificado, ¿no? Ahí está la expresión santificado, tiene que ver con cómo él fue apartado, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que decir de esto es que el escritor mismo, ¿no? El escritor aquí, a esta epístola, a esta carta, se presenta con el nombre de Pablo, ¿no? Y como existían, y sabemos cómo existían muchos con ese nombre, con este nombre, él se describe a sí mismo con el fin de precisarnos qué Pablo está escribiendo. ¿Quién es el Pablo que está escribiendo? Va entonces
a precisarnos. Y lo primero que nos dice es que este Pablo que escribe es siervo de quién. Va a decir que es siervo, ¿no es cierto? Siervo de Yeshua el Mashiach, que fue llamado a ser Shaliach, a ser apóstol y apartado para el evangelio de quién. El evangelio, fíjense ustedes, la Besorá la explica y dice que la Besorá no es la Besorá del Mashiach. El evangelio es el evangelio de Dios. Es el mensaje del Eterno para el mundo. Ustedes recordarán que el escritor a los hebreos, en su primera carta, en la carta a los hebreos, en el capítulo 1, en el versículo 1, nos dice, ¿no es cierto?, que el Eterno había hablado a los padres por los profetas de muchas formas y de muchas maneras, ¿verdad? De muchas formas y de muchas maneras, y que en este tiempo ahora, el Eterno, es decir, Dios, nos ha hablado por su Hijo. Por su Hijo. ¿Qué nos habló? Ese es el punto. ¿Qué es lo que habló el Eterno a los padres por los profetas y lo que ha confirmado ahora también por su Hijo, ¿no es cierto? Y todo esto, ¿no es cierto?, tiene que ver, y lo vamos a estudiar y lo vamos a desarrollar, con lo que el Señor les dice a sus discípulos. Recuerden ustedes que después de la resurrección, en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, cuando en el segundo día, ¿no es cierto?, el tercer día, ¿no es cierto?, habían dos de sus discípulos que habían partido desde Jerusalén a una ciudad llamada Emaús, y ellos iban conversando. ¿Se acuerdan? Ellos tenían unas conversaciones y estaban hablando precisamente del Mashiach, y el Mashiach se acercó a ellos, pero les veló para que no lo reconocieran, y les preguntó ¿qué vas a hacer qué eran las cosas que estaban conversando, ¿no? ¿Qué eran aquellas cosas que estaban conversando? Ellos empezaron a dar el testimonio, ¿no es cierto?, de Yeshua, y empezaron bueno, ustedes lo pueden leer después, ¿no? Yo solamente voy a parafrasear. Que había sido siervo del Eterno, que había sido aprobado, que había sido varón justo, ¿no es cierto?, y que había sido entregado, todo lo que decimos, y que ellos tenían una esperanza. Y ellos pensaban que él, ¿no es cierto?, era el Mashiach, así lo dicen, y que él era la esperanza de Israel, pero ya había pasado el tercer día y aún todavía no sabían nada, no había resucitado. Y dicen, es más, unas mujeres nos dijeron en la mañana que habían ido al sepulcro y que lo habían hallado vacío. Ustedes recordarán, ¿no es cierto?, que les dice que eran duros de corazón, ¿no? Porque no creían a lo que el Eterno, es decir, el Eterno, el Padre bendito, había anunciado por boca de los profetas, ¿no? Y le va a decir, así está escrito y así fue necesario, ¿no es cierto? Ustedes recordarán esos pasajes. Y les abrió las escrituras, comenzando desde Moshe, dice, comenzando desde Moshe. Entonces, lo que estamos diciendo básicamente y lo que nos está presentando Rab Shaul es esto. ¿Qué es esto que se llama Evangelio de Dios? O la proclamación o el mensaje del Eterno de acuerdo a las Sagradas Escrituras, y que básicamente dan un testimonio, como le dijo, ¿no es cierto? Dan un testimonio de él, del Mashiach. Bueno, lo primero que nos podría llamar la atención, porque de manera general, una persona cuando se presenta para poder conseguir la atención de otras personas, el respeto o para poder imponer, ¿no es cierto?, que esa persona es alguien grande y que debe ser escuchado el mensaje que tiene, lo que llama la atención es que Pablo aquí, Rab Shaul, se presenta así, ¿no es cierto?, y toda vez que puede invocar, si pudiéramos decirlo nosotros, un currículum, toda vez que él puede hablar de sí mismo, ¿no es cierto?, mucho más impresionante en términos humanos. En términos humanos, él, como dice, ¿no es cierto?, escribe ahí a los hermanos en Filipo, en la carta que escribió a los filipenses, él podría decir mucho de sí mismo, ¿no? Mucho que decir, ¿no? ¿Qué podría decir? Dice, en términos humanos, como cosas a las cuales él se podría aferrar, ¿no es cierto?, para poder tener un sustento, un piso que lo pudiera avalar. Teniendo todo esto, ¿qué tenía? ¿No es cierto? Dice que era un judío, que nació en Tarso de Sicilia. ¿Qué más dice? Pero que fue criado, ¿no? Que fue criado en Jerusalén, eso dice. Él nació, ¿no es cierto?, en la Galut, en la diáspora,
seguro que venía de una familia religiosa que lo envió a estudiar, a desarrollar estudios rabínicos. eh, eh, Estamos hablando acá del currículum de él. Ya nació en Jerusalén y que fue instruido, dice, a los pies de Gamaliel. Este Gamaliel es este Rabban Gamliel Asaquén. Ya hay dos Rabban Gamliel. De acuerdo, ¿no es cierto?, a nuestra Masoret, nosotros sabemos que hay Tekufot, sabemos que hay periodos que marcaron ciertas épocas dentro del judaísmo, y después de la muerte de Shimon Asadik, que fue el último hombre de los hombres de la Gran Asamblea, esto está ampliamente desarrollado y documentado tanto en las escrituras como también en la Masoret, en la transmisión que recibimos de nuestros Jajamim. Después de este periodo vino la época de las Sugot. Las Sugot son pares, en donde estaba, ¿no es cierto?, el Nasi, que era el príncipe, como el presidente de la nación, como el líder espiritual de la nación, y el vicepresidente se llamaba Ad-Beidim. Gamliel, ¿no es cierto?, es de la dinastía gilelítica. Sabemos que la última pareja fueron Shammai y Hillel, ¿no es cierto?, que estudiaron con Shemaya y Abtalión, que eran conversos al judaísmo y que fueron parte del liderazgo judío de esa época. Y luego de esto, ¿no es cierto?, y esto estamos hablando acá del año 1 al 40, ya del año 1 al 40. Rabán Gamliel fue el primero en ser llamado Rabán. ¿Y por qué? Porque ya en esta época, aquí no hay un Ad-Beidim, no había cuando se acabó la época de la Sugot, se acabó también este concepto de Ad-Beidim, que era el vicepresidente de la corte judía. Ustedes saben que la corte judía estaba compuesta por 71 jajamín, por 71 sabios, ¿no es cierto?, que estaban ubicados en el Lishkat Agasit, en la cámara de piedra tallada, en una de las secciones del Beit HaMikdash. Entonces, Rabban Gamliel Asaquén, ¿no es cierto?, es hijo de Hillel, descendiente de Hillel. Es decir, Hillel, después de Hillel después vino su hijo Rabban Shimon. Y después viene Rabban Gamliel, y después viene Rabban Shimon ben Gamliel, ¿no es cierto?, y aquí ya estamos hablando del Jurban del Beit HaMikdash, de la época de la destrucción, ya más o menos en el periodo del año 70 aproximado. Y luego tenemos a Rabban Gamliel, ¿no es cierto?, a Rabban Gamliel, ya, discúlpenme. Entonces, Rabban Gamliel Asaquén sería el primero, que fue del año 1 al 40, por lo tanto, me corrijo, no puede ser este Gamliel que está citando Rav Shaul, ¿no? Estamos un poquito más adelante con Rabban Shimon ben Gamliel, ¿ya? Bueno, dice entonces que fue el instruido, y esto evidentemente es de línea farisea, los perushim, ¿no es cierto? Los perushim fueron un movimiento importante dentro del pueblo judío. El Señor dijo, ¿no es cierto?, que sobre la silla o sobre la cátedra de Moshe, ellos eran los que se sentaban, ellos y los escribas. ¿Se acuerdan ahí en una gran tojejá, en una gran exhortación que él hace a los fariseos, ¿no es cierto?, especialmente a los fariseos y a los escribas, respecto de algunas cosas que fueron muy graves que cometieron en su época como líderes también religiosos, ¿no? Bueno, ¿qué más nos dice? Nos dice que era un celoso de Dios, ¿no? Que fue también circuncidado al 8º día, que era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín,
ya era de los hijos de Rachel, ya aquí hay todo un tema con ser hijo de Rachel, sobre todo dentro de las Sagradas Escrituras. Acuérdense que la monarquía inicialmente parte con Benjamín, y también ustedes recordarán que el Beit Hamikdash, y de acuerdo a la Nebuá, de acuerdo a la profecía que se da respecto de Benjamín, el Beit Hamikdash se construyó precisamente en su territorio tribal. Entonces era de esta tribu, era hebreo de hebreos, y esto es importante también, porque él va a decir que en cuanto a la ley, es decir, en cuanto a cómo él observaba la Torá, él se describe a sí mismo como fariseo. ¿Ok? Es decir, respecto de las alajot, respecto de las leyes que se van a derivar de la observancia de los mandamientos, él a sí mismo se describe como fariseo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en algunas temáticas, ¿no es cierto?, en las cuales hubo controversia con otro grupo, llamado, ¿no es cierto?, Baitosim. Esto aparece en Masechet Menachot, en el Tratado Talmúdico de Menachot, y también llamados Sedukim, saduceos. Él no sigue su ley. Él no está de acuerdo con la observancia de la Torá respecto de lo que ellos postulaban, ¿no es cierto?, y todas las discusiones que hay del Corban Olá, del Corban Tamir, ¿no es cierto?, si una persona tenía que llevar el sacrificio diario, ¿no es cierto?, uno en la tarde, uno en la mañana, y que tenía que llevarlo todo Israel, como lo interpretaban los saduceos. Rav Shaul en todas las interpretaciones era fariseo. ¿Ok? Era fariseo. Ahora, ¿por qué es importante esto, no? Esto está ahí en Filipenses, capítulo 3, versículos 4 al 6. ¿Por qué es importante? Además de esto, como dice el libro de Hechos, la Besorá de Lucas, en el segundo tratado que él escribió a Teófilo, en el capítulo 22, en los versículos 25 al 29, además de eso, ustedes saben que también él era ciudadano romano por nacimiento, ¿no? Si ustedes estudian un poco la historia, ser ciudadano romano era un gran privilegio, ¿no? Entonces, de una manera humana, a la cual uno pudiera decir que Rav Shaul tenía a lo que aferrarse, porque ¿por qué estoy citando esto? ¿Y por qué él parte así su carta? Que no es simplemente una presentación de alguien con un tremendo currículum o con cosas tremendamente grandes que decir respecto de él, como una persona podría esperar para poder convencer a otros, ¿no? También se lo dice a los corintios, ¿no? Cuando él dice, cuando yo los fui a visitar a ustedes, decidí no saber nada, sino solo esto, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Solo esto. A Yeshua y colgado, ¿no es cierto?, en un madero. Se acabó. Se acabó. Y va a hablar, ¿no es cierto?, va a desarrollar ahí el tema de la filosofía humana y, ¿no es cierto?, el conocimiento humano, toda la ideología humana de los príncipes de este mundo y el conocimiento del Eterno, ¿no? Que se contrasta, ¿no es cierto?, con el espíritu del hombre, que escudriña lo del hombre, con el espíritu del Eterno, que puede escudriñar lo del Eterno. Eso ustedes lo pueden ver ahí en Corintios, ¿no?, en su carta. Entonces, ¿por qué entonces no presentarse así? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Por qué no presentarse así? ¿Por qué él decide no presentarse así? Si ustedes estudian y leen, creo que sí lo han estudiado, también lo han leído, esto tal vez puede ser como una confirmación para muchos también. Él precisamente dice que él quiere alcanzar algo. Él desea asir de lo que él mismo fue asido, ¿no? Y por eso dice que todas estas cosas en cuanto a la carne, es decir, en cuanto a lo humano, a la ideología humana, a todo lo que a una persona le podría evocar una tremenda grandeza, dice que lo estimó entonces como una pérdida. Porque en el capítulo 2 dice, él mismo explica, ¿no es cierto?, que cuando él ve al Señor Yeshua, cuando ve a nuestro Adón, él dice que el Señor era tan grande que se despojó a sí mismo. Y de todo lo que se despojó, de toda la grandeza que se despojó, dice, no tuvo nada como algo a lo que él pudiese aferrarse a sí mismo.
pudiese tomar para poder validarse, para poder ser alguien en medio del pueblo, para poder ser escuchado incluso, para que la gente lo respete, para que la gente lo admire. La vida la vida de Yeshua, la vida del Señor y la vida también de sus siervos, debe ser una vida correcta, adecuada. Lo va a escribir en esta epístola. Que nadie tenga mayor concepto de sí que el que debiera tener. Que ninguno de nosotros debiese pensar más allá de lo que cada uno es. ¿Y qué somos cada uno de nosotros? Es una pregunta, ¿no? Él mismo la responde. Él dice que cada uno de nosotros somos miembros de un cuerpo, que es el cuerpo del Mesías, que lo va a desarrollar, ¿no es cierto?, en esta carta, y también lo va a desarrollar en Corintios. Ahora, entonces, ¿por qué entonces no presentarse así a los romanos? Porque Rab Shaul está escribiendo a la Kehilá, a la Cajal, y lo que nosotros debemos entender es que en la Cajal lo que tiene verdadero valor no es lo que somos en nuestras propias capacidades, en lo que creemos ser nosotros, cada uno de nosotros a lo que pudiéramos aferrarnos. Si cuando llegamos a un lugar, ¿no es cierto?, donde es invocado el nombre del Eterno, y donde entramos en otro reino, donde hay un solo Señor. Nosotros ya no nos sirve decir, ¿no es cierto?, yo soy médico, yo soy abogado, porque todas esas cosas, si bien es cierto, son buenas dentro de un contexto de vida, no necesariamente nos dan una posición dentro de este reino, dentro del reino del Eterno. Lo importante es entender lo que somos en el Eterno. Cada uno de nosotros somos algo en el Eterno. Y Él lo va a explicar. Y que cada miembro es importante. Y usa la figura del cuerpo, incluso aquellos miembros de nuestro propio cuerpo que nos parecen poco decorosos, es decir, que de esos miembros de los cuales nosotros pudiéramos sentir un grado de vergüenza o pudor con descubrirlos o revelarlos, ¿no es cierto? Dice que los vestimos, que los cubrimos, ¿no? Y le damos una gloria, una honra. Entonces cada uno de nosotros debiera presentarse entonces como lo que realmente somos, ¿no? Lo que somos en el Eterno, para el Eterno, y no lo que somos según este mundo, según este sistema, según la ideología en la cual cada uno vive, ¿no es cierto?, en el país donde cada uno viva. En la Cajal, dentro de la realidad divina, entonces, lo que debiéramos realmente valorar es lo que el Eterno valora. Lo que el Eterno valora. Lo que somos, según, ¿no es cierto?, nuestras propias fuerzas, aquellas cosas de las cuales pudiéramos todos aferrarnos a ellas para poder validarnos, no tienen ninguna trascendencia espiritual, Javerín. Ninguna trascendencia espiritual. Lo que es importante entonces es lo que realmente tiene una trascendencia espiritual. Si bien es cierto, si nosotros leemos, ¿no es cierto?, ahí en Filipenses capítulo 3, este es el sentido, ¿no? El sentido no es que es mala la Torá, no es que es malo haber sido circuncidado al 8º día, no es que es malo ser fariseo, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que todas esas cosas dentro de un mundo religioso y muy religioso pueden llevar al hombre a cometer un error, a posicionarse de una manera no solamente para con el prójimo, no solamente para con aquellos con los cuales uno pudiera menospreciar porque no son como uno, o porque son menos que uno, o porque observan menos que uno, sino también para con el Eterno.
para con el Eterno. Acuérdense ustedes una de las cosas que dijo el Adón respecto de este punto, y por eso es importante. Respecto de esto dijo el Señor Yeshua, que en una ocasión vinieron dos hombres al Beit Hamikdash a hacer tefilá. ¿Se acuerdan? Y uno era religioso, Daatí, muy religioso, y el otro no era tan religioso. No era tan religioso. Y el religioso, ¿cómo hacía tefilá? El religioso miraba con mucho desprecio religioso a todos los que no eran como él. Y daba gracias y alabanzas y loas al Eterno, ¿no? Al Eterno, por tener esa condición delante de él. Y el otro hombre estaba rodeado de sus debilidades humanas y que era muy consciente de que él era un pecador delante del Eterno. Así una tefilá derramaba, ¿no es cierto? Esto está escrito porque acuérdense que el lugar para la tefilá, como lo dice el Sefer Melahim en el capítulo 8, Primera de Reyes capítulo 8, cuando se hace, ¿no es cierto?, Hanukat Habayit, la inauguración del Beit Hamikdash en la época de Shlomo Amelech, del rey Shlomo, se fijó que ese era el lugar de la tefilá, el Makon tefilá, ¿no? El lugar para hacer la tefilá. Entonces, puede mutear, aquí no sé quién está. Entonces, este lugar era un lugar para eso, no solamente para llevar korbanot, sino también para eso. Pero fíjense ustedes que la actitud que tenía uno y el otro eran totalmente diferentes, y la relación, y cómo Hashem recibió esa tefilá también era diferente. Porque el Señor dijo que uno oraba para sí mismo. Nunca fue a hacer tefilá al Beit Hamikdash. En cambio el otro sí. Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que tenerlas presentes, ¿no? Tenerlas presentes y ser muy conscientes, muy conscientes de todas estas cosas, ¿no? Entonces, lo que nos dice aquí, no nos dice todo lo que ya leímos, ¿no es cierto?, como una carta que él pudiera presentar, sino que nos dice que él es siervo. Él es un siervo de Yeshua el Mashiach. ¿Y por qué es importante esto? Fíjense ustedes que él considera entonces, perdón, me moví aquí en la PPT, entonces que él considera como grande. ¿Qué es lo que considera ser grande en este sentido Rab Shaul? Rab Shaul considera y valora, ¿no es cierto?, que él viene a ser siervo de el Adón Yeshua HaMashiach. Esa es su grandeza. No hay nada más grande, no hay nada más glorioso que haber sido constituido en un siervo del rey, un siervo del rey. Ustedes recordarán ahí en la escritura, en la parábola del sembrador, en Matitiahu, en Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, el Señor va a citar la Haftará que leímos, ¿no es cierto?, la semana pasada, en Parashat Yitro, va a citar la revelación, ¿no?, la revelación del Eterno al profeta Isaías. ¿Se acuerdan ustedes? El profeta Isaías dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono grande y sublime, y sus faldas llenaban el templo, ¿no? Dijo, hombre muerto soy, porque mis ojos han visto al rey, ¿cierto? Y vio en esa revelación que los ángeles ministeriales estaban, ¿no es cierto?, santificando el nombre del Eterno. Y él dijo: bueno, yo soy un hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Un ángel, dice, tuvo que tomar un tizón, ¿no es cierto?, encendido del Mizbeach HaKetoret,
del Mizbeach HaKetoret, del altar del incienso, y, ¿no es cierto?, untarle los labios con eso para poder tener pureza de labios. Y luego, en ese mismo contexto, va a decir que el Señor iba a engrosar el corazón del pueblo y no les iba a dar ojos para ver ni oídos para oír. Nuestro Adón cita este pasaje en Mateo, capítulo 13, a propósito de, y le dice, bienaventurados los que vieron y oyeron, ¿no? Porque muchos profetas quisieron ver esto, quisieron oír esto. ¿Y qué sería esto? ¿Qué sería oír esto y ver esto? Estoy parafraseando, no estoy siendo a lo mejor exacto en el texto, ¿ya? Pero parafraseando. Es lo que vio precisamente el profeta. ¿Qué vio el profeta? Vio al rey. Vio al rey. ¿Y qué oyó? Oyó al rey. Entonces los que vieron, bienaventurados los que vieron, ¿qué vieron? Vieron al rey. ¿Quién era el rey? Yeshua. ¿Y qué oyeron? Oyeron al rey, porque acuérdense que en la explicación del mashal, en la explicación de la parábola, él dice que la semilla es la palabra del reino. El rey trae la palabra del reino, el reino de los cielos. El reino de los cielos es implantado en el corazón como una semilla. Es allí donde se empieza a conquistar y a establecer el reino del Eterno. El reino del Eterno nace por una palabra, por una semilla. Acuérdense ustedes en Shirat Hayam, en la canción del mar, en el libro de Shemot, en el Sefer Shemot, en la Parashá Beshalach, en el capítulo 15, la Torah dice, dice, Adonai imloch leolam baed, en el capítulo 15, el versículo 19, en el capítulo 15, versículo 19, termina diciendo, Adonai imloch leolam baed, el Eterno reinará por los siglos de los siglos. Se manifiesta el reinado del Eterno, ¿no es cierto? En el versículo 18 aparece el fin de los tiempos, es decir, cuando el Eterno nos saque del exilio, nos lleve al monte de su santidad, que sería el monte Moria, nos plante allí, construya el tercer templo, ¿no es cierto?, que tus manos han edificado. Eso es lo que dice Moshe en el canto de la revelación, y luego aparece el reinado. Aparece este reino y aparece este rey. Y Rab Shaul, ¿qué dice? Él dice que su gloria, ¿no? Si pudiera gloriarse en algo, se va a gloriar en el rey, en el Mesías, ¿no? En el Mesías. Así está escrito también por boca del Señor, por el profeta Jeremías, en el capítulo 9, dice que el hombre no debiera alabarse ni por su sabiduría, ni por su fuerza, ni por su riqueza, sino, si alguien pudiera alabarse, dice el Eterno, alábese en esto, en conocerme y en entenderme, que yo soy Hashem, que hago justicia y juicio porque es en la tierra, porque estas cosas quiero y busco, dice el Eterno, ¿no? Entonces, ser un siervo, ¿no? Ser un siervo del Eterno, Rab Shaul dirá en esta introducción, es algo muy grande. Es algo muy grande el llamamiento a ser siervo del Rey de Reyes, un servidor del Mashiach, del Señor de los señores, del Señor de los señores, de aquel que se le dijo después de su muerte, se le dice, siéntate a mi diestra, dijo el Señor a mi Señor, así lo veía David, ¿no? Dijo el Señor al Señor, siéntate a mi diestra. Ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, el Tehilim 110, como aparece ahí, ¿no es cierto?, esto, y aparece la resurrección del Señor, se anuncia la resurrección del Señor, tienes el rocío de tu juventud dice el rocío de tu juventud está allí, ¿no? Ustedes saben que el tal, de acuerdo a las nebuot y de acuerdo a la drashot que hacen nuestros jamíes en la quemará, tiene que ver con la resurrección de los muertos, ¿no? Por eso dice, nosotros decimos las tefilot, precisamente en Shemonah Esrei, en las 18 bendiciones, 19, ¿no es cierto? Después ustedes saben que hay una añadida, ¿no es cierto? Morita tal, ¿no es cierto?
haces descender el rocío, ¿no es cierto? Mehayemetim, y resucitas a los muertos, Berrahamim Rabim, con grandes misericordias. Y precisamente el rocío está relacionado a esto, ¿no? Eso lo dice el Salmo 110. Y el Salmo 110 es el salmo que habla del Señor, de Yeshua. De Yeshua. No hay nada más grande que una persona pudiera aspirar, ¿no? Entonces todo lo demás, dice Rab Shaul, ahí en Filipenses, todo lo demás pasa a ser eclipsado, todo lo demás queda oscurecido, todo lo demás a lo cual yo pudiera aferrarme, todo lo demás a lo cual yo pudiera engrandecerme en medio de mi pueblo, en medio de la sociedad. En mi juventud, dice él, yo aventajaba a muchos, pero todo eso es gloria de hombre, es gloria humana. Son aquellas cosas que nos validan, que nos hacen creer ser algo, creer ser alguien, y no nos dan un sentido adecuado de la realidad, ¿no? Un sentido adecuado de la realidad. Lo segundo tiene que ver con el concepto de Shelihut, ya llamado a ser un Shaliach, un Shaliach. El concepto de Selihut, ¿no es cierto? El llamamiento, ¿no es cierto? Aquí el llamamiento tiene que ser, ¿es un llamamiento a qué? Es un llamado a ser Shaliach. Eso es lo que está diciendo, llamado a ser Shaliach. El concepto de Shelihut lo encontramos en otros pasajes de la Escritura antes, ¿no? Antes, que tienen que ver con comisión, con una misión que se da, ¿no es cierto? Y esto lo vemos, la Shelihut la vemos también ahí en el capítulo 10 de la Besorá de Lucas, capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Ustedes lo pueden ver allí, ¿no es cierto? Cuando el Señor envió en una misión a los 70. Una de las cosas por las cuales ellos se sorprendieron, ¿no? Ellos se sorprendieron que muchas cosas pudieron hacer porque tenían lo que nosotros llamamos dentro del contexto judío reshut, tenían autoridad, tenían una autoridad. La Gemara y la Halajá establece, y esto lo podemos ver en diferentes mitzvot, por ejemplo en la mitzvah en el mandamiento del Korban Tamid. El Korban Tamid, ¿no es cierto?, es un Korban que se tenía que presentar diariamente. Esto aparece en la Parashá Pinjas, en el capítulo 29 en el capítulo 28 del libro de Bamidbar, del libro de Números. Ya, la ley establece y dice la Gemara, Shelujo Sheladan Kemotó, que un enviado de alguien es como ese alguien mismo. Es como ese alguien mismo. Es decir, tiene el nombre de ese alguien. También lo podemos ver antes de esto, ¿no es cierto?, en el contexto en el contexto de la búsqueda de una esposa para Isaac. ¿Se acuerdan o no? Eliezer fue, ¿no es cierto?, el Shaliach, el enviado ¿de quién? De Abraham Avinu. Y actuaba en nombre de él, tenía toda su riqueza y todo eso, ¿no es cierto? Pero acuérdense que Eliezer siempre se describe como un siervo, es decir, él nunca, a pesar que tenía toda la ropa de su señor, tenía toda la grandeza. Acuérdense que ustedes que Labán, ¿no es cierto? Labán, el hermano de nuestra matriarca, quedó sorprendido y lo trataron como un señor, y él dijo, no, en realidad yo no soy un señor, yo soy un siervo. Este concepto de ser apóstolos en griego, no es simplemente ser enviado, sino que tiene que ver con todo lo que implica que uno pueda ser enviado de alguien. Esto sería más o menos, ¿no es cierto?, como un embajador en un país extranjero, ¿no? Un embajador en un país extranjero. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que en una embajada de un país, si una embajada de un país ¿cómo se llama esto? Es violentada, llega alguien y entra y hace lo que quiere, ¿no es cierto?, es motivo de guerra. ¿Por qué? Porque la embajada, ese territorio, esa embajada, no es tierra del país, de ese país. Uno entra en otro territorio, en el territorio, si yo entro en la embajada, no sé,
de Estados Unidos, aquí en Chile, entramos y violentamos esta embajada, estamos entrando, ¿no es cierto?, en el territorio estadounidense, y eso es producto de guerra. Genera un conflicto bélico. Un shaliach es como esto, es como un embajador, es como alguien que tiene toda la autoridad, y esto ustedes lo van a ver ahí en Lucas capítulo 10, véanlo ustedes después, y ellos van a decir, estaban impresionados porque hasta los demonios se nos sujetaban en tu nombre, ¿no? Eso dicen, ¿no? O sea, teníamos autoridad, teníamos reshut. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Por el principio de Shelihut. El principio de Shelihut es ser el representante de una persona en la tierra, y como trae Rav Solovievsky, en la explicación y el desarrollo del concepto de Shelihut, no es solo eso, sino que no es solamente actuar en nombre de alguien, sino que asumir el rol de esa persona, estar dentro de esa misma misión, participar de todo lo que es la persona la cual yo represento. Esto ustedes lo pueden ver como lo dice Rav Shaul precisamente a los filipenses, incluso al punto de llegar, dice él, de llegar a participar también de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Incluso a eso está en Filipenses capítulo 3, versículo 10. Filipenses capítulo 3, versículo 10, ¿no? Ahí está. Incluso llegar a eso, incluso llegar a ser semejantes a él, incluso, ¿no es cierto?, para poder participar de sus padecimientos y de su muerte, ¿no? Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, ¿no? Entonces, este concepto, entonces, o este título, ¿cierto? Si el título anterior era un privilegio, ¿no es cierto? Ya haber sido constituido siervo del rey, haber sido llamado por el rey. Ustedes saben el llamamiento que él tuvo. Él lo trae en 3 ocasiones. En 3 ocasiones lo trae el escritor, ¿no es cierto?, Lucas. Lo trae ahí en el libro de Hechos. Lo trae 3 veces. Primero, ¿no es cierto?, lo trae como parte de una narración. Acuérdense que Rab Shaul fue testigo también de la muerte de Esteban, ¿no? A Esteban, de acuerdo a lo que lo juzgó el Sanedrín lo juzgó a Esteban, ¿se acuerdan? Lo que se llama en otros contextos el primer mártir, ¿no? Pero él fue juzgado por el tribunal, condenado a muerte, ¿no es cierto? Fue juzgado como un mesid, como uno que incita a la idolatría. Ya el mesid, el incitador a la idolatría, aparece en la Parashá Re, en el capítulo 13 del libro de Devarim. Allí aparece esto, ¿no es cierto? Y dice la escritura que Pablo participó de eso. Y dice, y tenía las ropas de aquellos que estaban, ¿no es cierto?, lapidando a Esteban, porque se le aplicó la pena de sequilá, ¿no es cierto? Bueno, hay todo un tema en el capítulo 13 del libro de Devarim, aparece estos 3 conceptos: el falso profeta, el Mesías del incitador y la ira nidaja en la ciudad apóstata. Y en el capítulo 17 del libro de Deuteronomio se habla básicamente del idólatra individual, ¿no? De una persona que se vuelve idólatra, ¿no es cierto? Y salen ahí las penas de muerte. Ustedes saben que hay diferentes tipos de penas de muerte en la Torá. Entonces, él fue llamado precisamente, Rab Shaul dice, o sea, si ya tengo un servicio, el llamamiento es entonces hacer un shaliach. Un shaliach, en todo el contexto de lo que significa ser un shaliach, en este contexto, ¿no? Y él dice que es shaliach de quién, de el Señor Yeshua HaMashiach. Él es shaliach de él. Todo esto no es así nomás, o sea, no es un asunto ideológico nomás, es decir, es una creencia que cada uno de ellos tuvo, ¿no es cierto? Y bueno, y vieron y estudiaron la Torá y comprobaron algunos pasajes. Eso no quedó así nomás, ¿no? Por eso yo les citaba el concepto de Shelihut.
el concepto de Shelihut, ¿no? El recibir poder, poder de alguien, recibir autoridad de alguien, en este caso del Mashiach, que era el Shaliach del Eterno, del Padre, ¿no? Él fue el enviado del Padre, ¿no? Él mismo, ¿no? Entonces tenía la autoridad, toda la autoridad, esto lo trae, ¿no es cierto?, el Sefer de Barín también, el libro de Barín, al igual que Moshe, ¿no es cierto?, el primer Shaliach, enviado por el Eterno, ¿se acuerdan ustedes? El capítulo 3 de la Parashá Shemot habla de todo el llamamiento de Moshe Rabbeinu y, ¿no es cierto?, también de su Shelihut, de su misión, de cómo él fue enviado. Y si ustedes se fijan allí, miren ustedes, respecto de lo que se nos ha anunciado y de ser enviado, y enviado es enviado con poder, ¿no? Con poder. Eso es importante. Ustedes se van allí a Hebreos, no sé cómo voy con el tiempo, Héctor, Abraham. Llevamos 50 minutos, ya, bueno. La hora corre, ¿no? Es rápido el tiempo. Fíjense ustedes, Hebreos, cuando se habla de la salvación, ¿no? La salvación que debemos atender, que debemos cuidar en el capítulo 2, que tiene que ver precisamente con la Besorá, con el anuncio, con el evangelio, que es lo que vamos a ver cómo lo desarrolla Rab Shaul. A propósito, hermano, Rab Shaul desarrolla esto de manera escritural, escrituralmente hablando, extraordinariamente lo desarrolla. O sea, aquí no es el evangelio de los evangélicos, no es el evangelio de los mesiánicos, no es el evangelio de un grupo de personas creyentes en una ideología, es el evangelio de Dios. Ese es importante, es el evangelio de Dios, es la proclamación del Eterno. Eso es muy importante, muy importante. Fíjense ustedes en el capítulo 2. Vamos a leer. El capítulo 1, versículo 1, el escritor parte hablando de algo importante. Desde el punto de vista de la Torá, del Tanaj, ¿no es cierto?, Torá, Nevim, Ketuvim, es que el Eterno ha hablado. Y eso es una verdad para todo judío, para todo el pueblo de Israel, es una verdad axiomática para todo el pueblo. O sea, ¿no es cierto? Bejol, Aam, Roín, Etacolot. Y todo el pueblo, dice la parashá de la semana pasada, Roín, Etacolot, vieron las voces, escucharon algo. Dijeron a Sebenishma, ¿no es cierto? Haremos, oiremos, etc. Dice Dios, Elohim, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas. Habiendo hablado, ¿no? Habló a los padres por medio de ¿quién? De los profetas. Es Dios hablando, ¿no? Dios siempre es Dios, Elohim hablando. En estos postreros días, Dios, ¿verdad? O sea, en estos postreros días, los días del Mashiach, en los días de su aparición, nos ha hablado el Eterno, por el Hijo. ¿Qué es lo que va a hablar, no es cierto? De lo que va a hablar la epístola o la carta a los romanos. Por el Hijo. Y fíjense ustedes entonces, lo que Dios nos habló entonces, nos habló por todos los profetas y nos ha hablado por el Hijo, es Dios, siempre es el Eterno, el que habla, ¿ok? Por tanto, o sea, si el Eterno ha hablado de muchas maneras, de muchas veces, a los padres, y ahora nos ha hablado el Eterno mismo por su Hijo, por tanto, es necesario que con más diligencia, o sea, con más premura, con más atención, con más preocupación, le prestemos importancia a que a las cosas que hemos oído,
aquellas cosas que hemos oído que Dios habló a los padres por los profetas, es decir, toda la Sagrada Escritura, y que habló de muchas formas y de muchas maneras, y que ahora nos ha hablado por su Hijo. El Eterno nos ha hablado por su Hijo. El mensaje es uno, y es uno el que habla siempre. O va a hablar por su Espíritu, o va a hablar por su Hijo, o habló por los profetas, ¿no es cierto? En el capítulo 3 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo en el capítulo 3, versículo 7, es por su Espíritu. O sea, si no va a hablar por su Espíritu, ¿no es cierto? Si nos habló por los profetas, nos va a hablar por su Hijo, nos habló por su Espíritu. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros debemos atender. Debemos atender lo que hemos oído, es decir, no debemos ser tardos para oír, desobedientes. Debemos atenderlo, debemos procurar cumplir. No sea que nos deslicemos, ¿ya? Porque el versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, aquí, de acuerdo al contexto escritural, no son ángeles, ¿no es cierto?, como seres espirituales, ruhanit, sino que son mensajeros de Dios. Los profetas también son llamados malachim, ¿ya? Mensajeros, ¿ya? Y por eso en la parashá Vaishlach, Jacob malachim, ¿se acuerdan? Y envió Jacob a mensajeros. Hay un mahloket, una discusión entre nuestros jajamim, si esos mensajeros eran ángeles o eran personas. Si eran ángeles o eran personas que envió. Ok. Si esa palabra, o sea, si Dios habló por los profetas, y esa palabra dicha por medio de ellos fue firme. ¿Qué quiere decir que fue firme? Que se cumplió. Que todo lo que dijo el Eterno se cumplió. Se cumplió que le iban a venir las maldiciones al pueblo de Israel, se cumplió. Se cumplió que se iba a destruir el templo, se cumplió. Se cumplió que se iban a ir al exilio, se cumplió. Se cumplió todo lo que el Eterno le mostró a Daniel, su siervo, ¿no es cierto?, respecto de el fin del mundo, ¿verdad?, y la época del Mesías, y toda la imagen de la idolatría que aparece, ¿no es cierto?, con esta cabeza de oro que es Babilonia, y luego sigue con el imperio medo-persa, y luego pasa por los griegos, hasta finalizar con los romanos, ¿no es cierto?, que es el Tejón, de acuerdo a la drashá que hacen nuestros sabios en el Midrash Bereshit Rabbah, que la trae Resh Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish. Se cumplió. Todo eso fue firme, dice el escritor, se cumplió. O sea, todo lo que el Eterno habló, se cumplió. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Fíjese en el versículo 3. En la Besorá, en el mensaje. ¿Cómo escaparemos nosotros? O sea, no podemos pensar que vamos a escapar. No podemos pensar que vamos a escapar. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos entonces una salvación tan grande como el mensaje del Eterno, el evangelio del Eterno, la besorá del Eterno, que nuestros padres descuidaron? La buena nueva que habla en el capítulo 4 del libro de Hebreos es lo mismo que estamos hablando acá. Ustedes después lo pueden verificar. La cual ahora en estos tiempos, ¿no? Porque si Dios habló a los padres por los profetas y todo se cumplió y todo fue firme, en estos tiempos nos habla por su Hijo. Entonces en estos tiempos, dice, la cual, en estos tiempos, habiendo sido anunciada primeramente por el Adón, primeramente por el Señor. Fíjense ustedes, yo estoy hablando del concepto de Shelihut. ¿Por qué? Porque tiene que ver con poder y autoridad, porque el Mashiach no hablaba lo que le parecía bien, no sanaba a quien quería. Eso, si ustedes estudian los textos, van a darse cuenta que él no llegaba y sanaba a quien quería, ni andaba haciendo demostraciones de poder así como una persona, ¿no es cierto?, que quiere aparentar algo o que quiere ser glorificado. Ni siquiera hablaba por su propia cuenta, porque el que habla por su propia cuenta, que dice su propia gloria, busca, mas no la gloria de lo
envió. Es un enviado, es un shaliach, es un mensajero. Es el mensajero de la palabra del Eterno. Y si las palabras de los profetas fueron firmes, eso es lo que está diciendo el escritor, esto fue firme, las palabras del Mashiach también van a ser firmes y son firmes. Y nosotros no debemos descuidar estas palabras que hemos recibido de parte de él. Fíjense ustedes, fue primeramente anunciada esta salvación, que es la salvación que va a desarrollar precisamente Rab Shaul en su carta a los romanos. ¿Salvos de qué somos? Salvación tiene el concepto en las escrituras, en la Parashá Beshalach, es la primera vez que aparece la palabra salvación, relacionada a Moshe, ¿no es cierto? La salvación es algo que debemos precisar y que lo vamos a estudiar en la carta. Entonces, la cual primeramente fue anunciada por el Señor, nos fue confirmada, o sea, ahí está la Masoret, nos fue confirmada por quienes la oyeron la palabra, esta palabra. Entonces es una palabra, esta no es una palabra, una enseñanza, una drashá, una explicación, no es algo que él vino a decir respecto de la Torá simplemente, porque es una palabra sustentada por el Eterno. Es una palabra que no va a caer a tierra. Es decir, él está hablando en nombre del Eterno. Y por eso, la nebuá, la profecía que se habla respecto del Mashiach y del profeta que el Eterno iba a levantar como el Mashiach, o sea, como Moshe, ¿se acuerdan? Un profeta como tú levantaré en medio de tus hermanos, ¿se acuerdan? Lo que es la explicación es porque aparece en dos partes, ¿no es cierto? Una parte que el pueblo le pide, ¿no es cierto? Y está bien en el contexto de Matán Torah, en el contexto de la profecía, ¿no es cierto? El pueblo no pudo escuchar, esto lo trae el libro, lo trae la carta a los hebreos en el capítulo 13, precisamente. Y le dice, no, tú habla por nosotros. Ok, entonces las palabras de Moshe, ¿qué son palabras de quién? ¿Son palabras de Moshe o son palabras de Dios? Eso es lo que dice el escritor. Las palabras de los enviados del Eterno, y el Eterno confirma palabras. No es así nomás. No es que llegó él y se presentó como maestro de Israel y fue, ¿no es cierto?, al Beit Midrash y le demostró a todo el mundo que sabía más alajot que ellos y más explicaciones y más cosas que decir de la... No. Porque incluso su misión no era eso. El Espíritu del Eterno está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, para dar libertad, para sanar a los quebrantados de corazón, para publicar el año agradable al Eterno. Ese es el sentido. Estas palabras, todas estas palabras que fueron anunciadas por el Mesías fueron confirmadas por los que lo oyeron. Es decir, fueron verdad, fueron verdaderas. Y no solo eso, ¿no? No solo eso. O sea, no quedó solamente en una ideología. Por eso el concepto de Shelihut es importante, ¿no? Ahí está el punto es ese. Hay que hacer el punto de esto. Versículo 4 dice, testificando Dios, o sea, que todo lo que se dijo, ¿cómo Dios testificó? Hashem testificó que lo que Moshe decía era verdad, ¿sí o no? Sí, pues. El Eterno testificó que todo lo que Moshe decía era verdad, todo lo que dijeron los profetas era verdad, porque eran palabras de él. El Eterno ha hablado, eso es lo que dice el escritor en la carta, ¿no? Eran palabras de él, no palabras de otro, palabras de él. No hablaban de sí mismo, hablaban lo que el Eterno ponía en su boca. Entonces, y claro, profeta como yo te levantará el Eterno, ¿no es cierto? Es como yo, es como Moshe, ok. El Rambam dice y explica, el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimónides, explica en realidad que esto se refiere a todos los demás profetas después de Moshe. Entonces ahí, ¿no es cierto?, hacen como decir, claro, el pasaje se refiere que Dios va a hablar no solamente por Moshe, sino por los demás profetas. El único problema que tiene el Rambam con la escritura es que la escritura señala y dice, lo kan que Moshe. Hacia el final del Sefer de Barim, en Parashat Besota Berajá, en el capítulo 34, la escritura textualmente dice, lo kan que Moshe, no se levantó otro como Moshe, Betoch Bene Israel, en medio de los hijos de Israel. No se levantó otro. ¿Y cómo no se levantó otro si Yoshua era profeta?
si los 70 ancianos eran profetas, lo aprendemos en la parashá Bealotja, ¿no es cierto? En la parashá, ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? En el capítulo 10, ¿no? Capítulo 10 del Sefer Bamidbar, el 10 habla de las trompetas, me parece en capítulo 11. El capítulo 11 habla de cuando Moshe dice, no, yo no puedo cargar a toda esta gente, yo no soy su madre para darles de comer, etcétera. El Eterno dice, escoge 70 varones ancianos, ¿no es cierto? Aparece el Dad y Medad, ¿se acuerdan? Y Moshe da de su espíritu a todos estos hombres, y todos estos hombres quedan ungidos con el espíritu de Moshe, ¿no? Entonces, ¿había más profetas? Sí, pues incluso había más profetas. El Dad y Medad, en el tiempo de Moshe, ¿no es cierto?, empezaron a profetizar y Josué los reprendió, y Moshe le dice, déjalo, tú no te metas en esto, porque yo quisiera que todo el pueblo del Eterno fuera profeta. Es decir, sabemos que había más profetas. Entonces el Rambam dice que cuando dice la Escritura, un profeta como yo, el Eterno te levantará, no se refiere a todos los profetas, porque había más profetas. ¿Y por qué no se refiere? Porque eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué no se refiere a todos los demás profetas? Porque la Escritura señala lo can que Moshe. No se levantó otro como Moshe. ¿Y cuál era la promesa? Un profeta como tú, Camoja, como tú. Yo voy a levantar. ¿Y quién era ese profeta? Era el Mashiach. Era el Mashiach. Pero el profeta en el sentido de que, ¿qué significa esto? Que es una persona que habla en nombre del Eterno y que tiene poder y autoridad del Eterno. ¿Se acuerdan lo que dice Nicodemo al Mashiach? Hablando de la autoridad, sabemos que tú vienes de parte del Eterno, porque ninguna persona que no viniera de parte del Eterno podría hacer las cosas que tú haces. No le dice podría decir las cosas que tú dices. Porque no es solamente una palabrería, no es solamente decir cosas, enseñar cosas. El concepto de Shelihut tiene que ver con tener poder, representar al que me envía. ¿Qué dice el versículo 4 del capítulo 2 de Hebreos? Testificando a Dios. Entonces, no fueron anunciadas por el Adón, primeramente, fueron confirmadas por los que la oyeron, porque todos vieron el poder del Eterno en medio de ello, a través del Mashiach, y que entendieron que era un enviado del Eterno. Y, ¿cómo dice el escritor? Testificando Dios juntamente con ellos. ¿Cómo testificaba el Eterno? ¿Cómo era el testimonio que daba? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Ruach HaKodesh según su voluntad. Ahí está el testimonio, ahí está el concepto de Shelihut. Eso es lo que está diciendo Rab Shaul. Rab Shaul está diciendo que él es un Shaliach y no es cualquier cosa, pero antes de ser Shaliach es un siervo. O sea, es un siervo porque no es un señor. Y acuérdense ustedes que antes de ser un siervo era un señor. ¿Y cómo sabemos que era un señor? Porque en el testimonio que hay de él y que lo trae Lucas, en el testimonio que trae Lucas, ¿no es cierto? Está en el relato en tres partes, ¿no? Y lo trae como un relato en el capítulo 9 de Hechos, versículo 15 en adelante. Luego, en el capítulo 22, versículos 6 al 16, los trae como parte del testimonio del mismo, de Pablo, de Rab Shaul, del mismo, ante el pueblo, ¿no es cierto?, en Jerusalén. O sea, está como relato, como narración, en el capítulo 9, está como parte del testimonio que él dio, ¿no?, en Jerusalén. Y luego lo trae en el capítulo 26, versículo 12, ¿no es cierto?, al 18, como el testimonio, ¿no es cierto?, ante Agripa, ¿ya? Agripa, ¿no? Agripa era un general, ¿no es cierto? Esto aparece en Abodá Zará, en Masíjet Abodá Zará, un principal, ¿no es cierto?, ahí en el capítulo 50, en la página 55, Amud Alef, Agripa, y aparece en otros contextos, ¿no? Del Talmud también. O sea, Agripa no un invento de Lucas, ¿no? Personas que existieron, ¿ya? Entonces ese es importante, ¿no? Estas dos cosas, entenderlas, ¿no?
el mensaje no es un mensaje ideológico. La palabra no es una ideología. Dice en la parábola del capítulo 13 de Mateo, es la semilla del reino de los cielos. Es la palabra del rey. Fíjense ustedes todas las cosas que podemos decir y pudiéramos abundar tanto, decir tanto que decir respecto de estos 3 puntos. Estamos solamente en el segundo punto. Entonces, es un mensaje que tiene poder, que tiene autoridad. Creo que estamos, ¿no? En el próximo Shiur, Bezrat Hashem, vamos a desarrollar este tercer punto, que es lo que dice el escritor, ¿no? Apartado entonces, fue apartado, fue santificado. Él fue apartado, fue santificado, y vamos a hablar qué significa esto, ¿no es cierto?, en el contexto de las escrituras del Tanaj. Que el Eterno les bendiga grandemente, grandemente seamos bendecidos por nuestro Padre bendito, y vamos a ir desarrollando todos estos puntos los vamos a ir desarrollando en la gracia del Eterno, en la luz también que podamos tener, que Hashem nos dé un grado de luminosidad a cada uno. Es importante, ¿no? Es importante, como dice Rab Shaul en 2 Corintios, en el capítulo 4, que así como Dios, así como el Eterno mandó que resplandezca la luz, para Shabereshit, que resplandezca la luz en la oscuridad, el Eterno mandó, así también pueda resplandecer el Mesías en nuestros corazones, ¿no? Que esa luz pueda resplandecer en nuestros corazones. Sean todos grandemente bendecidos. Me alegro de poder compartir con cada uno, cada una, ¿no es cierto?, este tiempo que nos concede el Eterno. Valoremos la palabra, es una palabra que tiene poder, es un mensaje que tiene poder. Nunca perdamos de vista eso. Las palabras del Señor tienen poder en medio nuestro. Bendición para todos. Amén, Baruch Hashem. Excelente clase. El Eterno bendiga al Moré Mijael, y que, bueno, el Eterno bendiga a todos los que han participado de esta clase, de este shiur. Sigan enviándonos las preguntas que ustedes tienen todavía ahí en mente. Tenemos una pregunta anotada, no fueron muchas esta vez, pero les voy a proponer lo siguiente. Si hay preguntas que ustedes quisieran realizar, que son preguntas de este tema o preguntas de Torah, las toman, las anotan, y luego en el WhatsApp, a los administradores del WhatsApp, las envían por escrito, y nosotros vamos a intentar responder esas preguntas, ¿no es cierto? Y luego hacer un material en base a la respuesta que vamos a intentar elaborar de esas preguntas. Así que envíennos las dudas, las inquietudes de Torah, etcétera, de este tema particularmente, ojalá, ¿no es cierto?, del Sefer de Romanos, y también de otras preguntas que pudiesen existir. Así podemos hacer una sección de preguntas y respuestas, y de esa manera hacemos que la Torá del Eterno corra y sea glorificada. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? El objetivo de todo esto es que podamos difundir la palabra del Eterno. Nada más que eso. Y que la semilla del reino, como aprendimos hoy, la semilla del reino, que es la palabra del Eterno, sea implantada en nuestros corazones, y que al ser implantada en cada uno de nosotros también tenga la capacidad de tomar esa misma semilla que recibió e implantarla en el corazón de otro. Y con eso cumplimos la misión que todos recibimos, la misión de llevar esta palabra del reino a todo el mundo. En eso tenemos que desgastarnos, y en eso tenemos que trabajar, y para eso no se necesita más que tener la voluntad de querer aprender y también transmitir. Amén. Así que el Eterno les bendiga a todos. Moré Mijael, ¿usted quiere decir algo más? Sí. Sí. Bueno, invitar a los hermanos, si gustan, ¿no?, que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube. Ahí vamos a estar subiendo este material de Romanos.
También estamos subiendo o compartiendo otros estudios de Brit Hadashah, que tiene que ver con los fundamentos de la fe, ¿no es cierto? El desarrollo de Hebreos capítulo 6, y también, ¿no es cierto?, de la Tefilá, y de Musar, de las palabras del Mashiach y de la parashá de la semana. Entonces, si no se han suscrito, sería bueno que pudieran suscribirse y pudiéramos todos crecer, todos aprender, como decía nuestro hermano. No tenemos otro objetivo, nuestro llamamiento es anunciar las virtudes de aquel, ¿no?, que nos llamó de las tinieblas a la luz. Eso. Amén. Bueno, que el Eterno les bendiga a todos, un fuerte abrazo, un saludo para todas las personas que se pudieron conectar desde Venezuela, desde Chile, Temuco, nuestro hermano Roberto Molina, que hace rato que no lo veía, un saludo ahí directamente para Cerro Navia, a todos los hermanos de Venezuela, al hermano Daniel Villa, también, el Eterno te bendiga, hermano querido. A nuestro Rab Joseph de allá de Maracaibo, a nuestras hermanas Marta en Coro, en Venezuela. A todos, un fuerte abrazo. Nos despedimos. El próximo domingo nos juntamos de nuevo a la misma hora.